bienvenidos a Podcast en la Carpa una vez más. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la oración. La oración, muy bien. Resulta que hemos estado hablando sobre la intimidad. Muchas veces hablamos sobre la intimidad. Hablamos en el primer capítulo de la habitación de la intimidad y hemos enfocado mucho los temas hacia ese espacio. También en nuestro segundo... ¿Hacia cuál espacio? Hacia el espacio de la carpa, de la intimidad. Hemos enfocado mucho a ese espacio de estar ahí con Dios, pero creo que hay muchas dudas y es que las personas de pronto no saben, o muchas veces nos pasa, no sabemos cómo llegar a la carpa, a entrar en la intimidad con Dios y qué hacer después de eso. Entras a la intimidad, pero no sabes cómo empezar una oración con Dios. Y por eso creo que este tema es súper importante para todos nosotros, no solamente para personas que de pronto nunca lo hayan hecho, sino para quienes de pronto han entrado y lo han dejado porque no saben qué hacer. Como también para los que están y lo han hecho, porque es mantenerse, el asunto es mantenerse. Es mantenerse, creo que es una de las cosas más difíciles que hay. Y vamos a establecerlo con ejemplos prácticos para eliminar un poquito como la idea de esto tiene que ser eclesial. Y es algo con ejemplos más prácticos cuando inicias una relación de amistad. Por ejemplo, cuando nos conocimos vos y yo en el 2018, bueno, cuando empezamos a hablar más que todo, porque ya nos conocíamos desde antes. Bueno, resulta que yo soy de hablar mucho. A mí me gusta como hablar bastante y Duber no tanto. Entonces, bueno, sí molestamos bastante, pero es cuando coge más confianza. Es cuando llegué yo a ese lugar, fue como, habla, ¿cómo va? Tal. Y era muy, muy insistente. Era como, tal, ahí. Y el man solo, jaja. Era así. Entonces yo sentía la incomodidad, pero me gustaba, me parecía chévere, me parecía bacano como el tipo de relación. Y yo dije, este man me tiene que aceptar ahí la amistad. Entonces para mí fue algo súper importante el establecer esa relación. Y fue algo que fue creciendo con el tiempo. Pasó bastante tiempo para que fuera como ya algo de súper confianza. Y sucede lo mismo con, por ejemplo, yo tenía una amiga que empezamos a hablar más cercano, más seguido de todos los días, creo, en el 2018 también, a finales del año. Y después, en el 2019, empezamos a salir. Salimos por 1 año y medio y ahorita pues es mi novia actualmente. Pero esa transición de, claro, nosotros ya teníamos mucha confianza, o sea, imagínate un año y medio saliendo, ya teníamos una confianza increíble que decíamos, no, esto no va a cambiar en nada. Pero en el momento en el que empezó la relación fue un cambio súper raro. Y era súper incómodo. Al final de cuentas era súper incómodo como, ya somos novios. O sea, un día sos soltero, al otro día tenés novia. Y es como muy raro. Pero esto mismo pasa con Dios cuando entramos en intimidad. A veces entramos y decimos, bueno, Dios, ya estoy aquí. ¿Qué hago? Es así, tal cual. Y nos sucede muchísimo, ¿no? Claro, literal. Es como que también, obvio, el no saber qué hacer, y eso nos puede llevar incluso a no valorar lo que tenemos, o sea, total. no valorar dónde estamos, no valorar ese puesto que nos hemos ganado, o como esa relación que tenemos. En tu ejemplo, por ejemplo, lo de la relación. Si tú haces esa transición de pasar amigos a novios y no valoras ese lugar, como que no eres consciente, eso lo va debilitando. Entonces, lo mismo pasa con Dios, como tú lo dijiste, y es que nosotros tal vez nos enfocamos en una pregunta de ¿qué temas podemos tratar con Dios? Y es una pregunta que tiene una respuesta y es como que todos los temas. Todos los temas no hay tema que puedas esconderle, ni siquiera, o sea, todos tus secretos en tu vida los conoce Dios. Claro, Él los conoce y quiere que vengan de parte tuya hacia Él, o sea, Él quiere escucharte, Él quiere que tú tengas esa confianza para que lo hables con Él, porque Él nos ha hecho libres por amor, porque por ese mismo amor quiere que nosotros nos acerquemos a Él en agradecimiento, sabiendo que Él está ahí para tratar cualquier tipo de tema. Incluso esto lo podemos ver reflejado en una historia de la Biblia, es la historia de Ana y de Elcana. Elcana era el esposo de Ana. En ese momento Elcana tenía 2 esposas, ¿sí? Había una que sí podía tener hijos y Ana, que era la otra esposa, no podía tener hijos, exacto, era estéril. Y pues la otra esposa que sí podía, como que la molestaba, así, como que le recordaba eso constantemente. Era mucho de ese tiempo, ¿no? Como burlarse mucho por las personas que eran estériles, porque era algo muy... Claro, era como pues algo que insistía en ese tema y claro, a Ana le dolía y Ana esa angustia la llevó delante de Dios y le presentó eso que ella sentía a Dios en oración y le decía como que Dios, yo te presento esto porque me acompleja, porque me duele, porque yo lo quiero, por más de que me lo digan es porque yo lo anhelo, sí, y yo quiero que esto se dé, que era lo de tener un hijo. Entonces le hizo una petición a Dios, un compromiso, y en ese momento llegó Elí, que era el sacerdote,
y vio como ella movía la boca, pero no salía de ella ninguna palabra. Entonces, como que estamos aquí. Exacto, como si estuviéramos así, pero sin hablar. Entonces le preguntó, incluso le dijo que si estaba borracha, pero Ana le explicó qué estaba haciendo. Entonces él le dijo, bueno, ve, confiemos en que Dios va a cumplir ese compromiso, esa promesa, y va a darte la bendición que tú esperas. Entonces luego de un tiempo, y la Biblia recalca esto mucho también, a su debido tiempo, a su debido tiempo, Dios le dio esa bendición a Ana, y luego de ella recibirla, se acordó que era Dios quien se la había dado. Entonces es algo muy fundamental también. Nosotros podemos acercarnos a Dios en momentos de angustia, en momentos de miedo, a presentarnos delante de Dios. Pero cuando Él nos bendiga, también podemos ir a celebrar con Él. No es como que Dios va a ser una canasta donde voy a depositar todo lo malo que hay en mí. No, no solamente eso, y Él no solamente quiere escuchar problemas, Él también está ahí para momentos de alegría, para momentos de gozo. Él quiere escucharte feliz y Él quiere mantenerte en ese estado. Entonces, totalmente. Y creo que eso es muy importante lo que has dicho por el ejemplo que nos das de Ana, más que todo porque vemos una Ana que agradece y que se presenta a Dios en la aflicción. Entonces está Ana en la tristeza, en la aflicción, y también en el agradecimiento, en la felicidad, en el gozo. Y vemos una petición, vemos en medio una petición, pero primero vemos que hay una aflicción. Primero vemos que Ana está presentándose con Dios, derramando su corazón, sintiéndose mal. Pero entonces ella no llega directamente como, voy, me tiro, me arrodillo, Dios, dame un hijo. No, ella primero llega, Dios, estoy afligida, me siento mal, me siento triste. Y es de una de las maneras que podemos empezar a tener una relación con Dios, hablando, comentándole nuestros problemas. Y resulta que ante eso Dios responde. Y esa parte también es fundamental. Porque a veces en la oración creemos que es como, bueno, Señor, y recitamos una cantidad de palabras. Y de hecho en la Biblia está que no es repetir y repetir palabras y solamente hablar tú, es dejar que Dios te hable. Y esa parte también es muy importante. La encontramos en la historia de Moisés. Moisés, tiempo antes de pasar lo que hablamos en el episodio 1, acerca de entrar en la carpa, un tiempo antes pasó un enojo de Dios con el pueblo, uno de los tantos, porque habían muchos, y pues como para que sepamos, habían varios enojos en los que sucedían cosas en las que el pueblo era ingrato, cuando el becerro de oro y diferentes situaciones, pero Dios venía, hablaba con Moisés, Moisés le contestaba y él permitía que le recordaba esas promesas. Esto es muy importante, es que le recordaba las promesas que Dios había hecho antes al pueblo. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque si hay promesas que Dios ha hecho antes, es porque ya ha dejado que hable Dios. No pueden haber promesas si Dios no ha hablado. Y las promesas son súper importantes, lo hemos mencionado también en episodios. Dios nos hace una cantidad infinita de promesas. Todos tenemos unas promesas que podemos como encontrar. ¿Y cómo las encontramos? Porque es que a veces también decimos, no, es que a mí Dios no me habla. Incluso personas que ya llevan o llevamos mucho tiempo en oración diciendo como, no, pero es que yo no escucho la voz de Dios. Y hay un ejemplo muy claro que yo leí una vez de un libro, una frase de un libro, y me pareció, yo creo que me cambió a mí totalmente la vida, porque fue leerla y fue como, por Dios. Y decía, si tú quieres escuchar la voz de Dios de manera audible, lee la Biblia en voz alta. Y eso es increíble, o sea, es por Dios, pero ¿cómo se te ocurre decirme esto? Me cambiaste la perspectiva de lo que yo estaba haciendo, porque entonces, claro, cuando yo empiezo a leer la Biblia con ojos de amor y veo un Dios que le encanta prometer cosas buenas, digo, oh my God, qué increíble escuchar y recibir las promesas de Dios y recordárselas, porque también esto es algo que hacía Moisés y que vemos a Moisés haciéndolo, y muchas personas lo hacían. Muy especial esa ocasión que mencionas cuando el pueblo de Israel estaba con el becerro de oro y adorándolo. Entonces ahí Dios como que se salió un poco de sus casillas y le comenta a Moisés que tiene pensado pues destruirlos, y ahí Moisés le dice y le recuerda a Dios. Es que no es Moisés con nadie más, o sea, es Moisés con Dios, hablando con Dios en esa conversación, teniendo esa oración ahí. Le recuerda a Dios sus promesas, las promesas que Dios había hecho. Entonces es muy fundamental este punto que estás tocando de escuchar. Ya vimos acerca del hablar, pero el escuchar a Dios es fundamental. Y cuando escuchamos a Dios y cuando escuchamos a cualquier persona, en realidad
escuchar es prestar atención a lo que Él nos dice, porque obviamente en su palabra Él nos puede hablar y ahí nos habla. Cuando la leemos en voz alta podemos escucharlo, pero también podemos verlo y escucharlo en cosas que nos pasan, en personas, en canciones, en videos, en momentos que nosotros vivimos. Entonces es estar dispuesto en todo momento a escuchar la voz de Dios, porque Él está ahí y Él quiere hablarte. Cuando tú lo escuches es algo muy fundamental, porque como que eso te lleva a tenerlo presente. Y lo que te lleva a tenerlo presente también es confiar. Porque si Dios te da una promesa, y yo estoy seguro de que en ese momento Moisés le recordó esas promesas a Dios, porque él confiaba, Moisés confiaba de que Dios las iba a cumplir. Él creía en esas promesas, porque creía fue que se le acercó a Dios y le dijo, recuerda que tú le prometiste esto a mi pueblo, a tu pueblo. Entonces es eso, es confiar en esas promesas que Dios nos da, a tal punto de aferrarte a ellas, aunque cueste, ¿sí? Eso es lo que te va a permitir mantenerte en la carpa. Y creo que eso es algo importantísimo lo que acabas de mencionar ahí, aunque cueste, porque es que empezamos a pensar también que es algo que se debe cumplir súper rápido. Lo dijiste con la historia de Ana. Creemos que, bueno, según lo que leemos a veces también, como que no pasó un día, a los 2 días respondió, no, lo vemos en la historia de Abraham y Sara. Sara también era estéril, Dios le prometió descendencia abundante, que iba a ser padre de multitudes a Abraham, pero no le daba un solo hijo. Entonces era como, bueno, ¿qué hacemos? En desesperación obraron de manera incorrecta, sí, pero estaba la promesa y entonces, bueno, Dios, revelame la promesa, hasta que llegó después de mucho tiempo, pasó bastante tiempo hasta que apareció el hijo de Sara. Entonces, las promesas se pueden cumplir a un tiempo que Dios planea. Realmente nosotros no somos dueños de cuándo se van a cumplir, pero se van a cumplir. Y eso es lo importante. Me parece que eso es súper clave. Y esas, creo, 3 cosas que hemos mencionado, hablar, escuchar y confiar, son importantísimas. No estamos diciendo que el pedir no esté bien, porque el pedir, venir ante Dios con peticiones, decir, Dios, por favor, que esto suceda, que me suceda el bien, no está mal, está súper bien. Pero el hablar en la manera en la que tú le hablas, en la que reconoces que eres Dios, que sos débil, que no puedes con tu vida, de pronto también es súper importante. Dios desea escucharnos en nuestra tristeza y en nuestra debilidad. Claro, y es que, como lo dices, mantenerse no es fácil, ese es como el momento complejo que nosotros vivimos constantemente. Y un ejemplo de esto también es la historia que nos dice la Biblia, cuando pasó lo de Lázaro, María y Jesús, como esos 3, lo que sucedió es que Lázaro murió. O sea, aunque cueste, estaba la promesa. Estaba la promesa, o sea, estaba muerto. Entonces estaba muerto y Jesús llegó al tercer, o sea, habían pasado 3 días, llegó al cuarto. Bien, y María, la hermana de Lázaro, salió a recibirlo, y entre algunas cosas que le digo, la Biblia menciona que le digo, si hubieras estado antes, no hubiera pues pasado lo de mi hermano. Entonces Jesús le responde en San Juan capítulo 11 versículo 40, que no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Amén. Es increíble. Es como que no te he dicho que si estás ahí creyendo, confiando, vas a ver la gloria de Dios. Y es que muchas veces nosotros tal vez cometemos errores, y cometemos un error crucial de creer y confiar en cosas que Dios no nos ha prometido. Creer y confiar en cosas que nosotros queremos, pero Dios no nos ha mostrado que van a pasar o que Él nos tiene para esas cosas. Entonces es mantenerte en la carpa y mantenerte ahí confiando y queriendo escuchar a Dios, mantenerte constantemente queriendo recibir esa palabra de Dios. ¿Para qué? Para que tus pensamientos se puedan alinear con los pensamientos de Dios, que son muchos más altos que los nuestros. Exacto, que son mucho más altos, y que ahí podemos enfocar nuestra oración, porque la Biblia dice que cuando pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces es querer que nuestros pensamientos se alineen ahí a lo que Dios tiene pensado. Entonces, y ese es el orden de la oración, más o menos como de esa manera es que podemos orar. Y vemos oraciones sencillas, ejemplos en la Biblia también donde encontramos oraciones que no eran de bueno, alabado Señor, derrama tu... y extenderse, que de hecho lo dijimos hace un momento, que no es necesario ni siquiera extenderse muchísimo con palabras repetidas o con palabras que ni siquiera vos entendés. Si vos querés hablarle con tu naturalidad, la manera en la que vos hablas con un parcero, como estaba hablando aquí, de esa manera puedes hablar con Dios, contarle tu situación. Dios, estoy mal, estoy triste, perdí algo, perdí un familiar, un examen, una prueba, lo que sea, sucedió algo en mi vida, pero toma el control. Y de esa misma manera es que Dios va a responder. No importa el tiempo, importa es en quién estás depositando la confianza. Y eso es increíble. Claro. Y creo que
estamos muy agradecidos. Primero que todo, estamos muy agradecidos por todo lo que está sucediendo, por las visitas que han estado teniendo los videos, y sabemos que está llegando a tu vida, que está sucediendo algo increíble en tu casa. Y si aún no has empezado a verlo, primero va a cambiar tu corazón y después va a cambiar tu situación. Creemos completamente en eso y sabemos que va a haber una respuesta pronta en tu vida. Te agradecemos por estar siguiéndonos en nuestros podcasts y sabemos que Dios está haciendo algo en tu vida. En este mismo momento queremos orar por ti para terminar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Bendecimos la vida de cada una de las personas que está escuchándonos, que está viéndonos en este momento, papá. Te agradecemos por este espacio, porque nos has brindado la oportunidad de llevarlo a cabo. Bendecimos la vida de cada una de las personas y de sus familias. Declaramos que si están pasando por una situación, tú liberas completamente la carga que los ata, Dios. Declaramos tu bendición, declaramos que estaremos contigo todos los días de nuestra vida. Gracias por estar con nosotros, gracias por bendecirnos, gracias por todo lo que haces. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.